Muy buenas tardes una vez más, en el nombre poderoso de Jesús, el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Nos hallamos aquí, esta vez, para ver si llevamos la tercera parte de lo que es el estudio o los comentarios que hemos estado compartiendo respecto a los mencionados y nada negables gigantes de la Biblia. La Biblia los menciona, la Biblia da tamaño, el tamaño da un aproximado o un tamaño, una medida justa y exacta. Por ejemplo, de las camas, que es lo que por medio de la medida que se habla y se menciona de las camas del rey Og, podemos hacer una comparación y tener una idea de cuál era el tamaño de este rey, así también de otros, muchos llamados gigantes en la Biblia, de diferentes razas y diferentes ramas de gigantes, no solamente un gigantito, dos, Goliat y eso, habían pueblos que eran de esta gente nada más, están compuestos por ellos. Hoy vamos a traer la tercera parte en este estudio sobre los gigantes y cuál es su procedencia. Esta va a ser la parte 3, en el nombre de Jesús, Dios mediante. Nos quedamos en la número 2, terminamos de 8 pruebas que se nos dan en estos comentarios. Nos quedamos leyendo la número 5, en lo que se titula aquí, pruebas de que los hijos de Dios eran ángeles. Cuando dice hijos de Dios, está haciendo referencia a los hijos de Dios mencionados en Génesis capítulo 6 y versos del 1 al 4, que son mencionados creo que un par de veces allí. Entonces, esto que terminamos, la parte en que terminamos el otro día, la segunda parte, el segundo video, fue en estas 8 pruebas que se dan en estos comentarios, para que de forma definitiva se acepte el hecho de que los llamados hijos de Dios en Génesis 6, del 1 al 4, eran nada más y nada menos que ángeles. Claro, era un grupo, una cantidad de entresacada o aparte de los ángeles caídos que menciona la Biblia, los que se rebelaron con Satanás allá en el cielo. Estos se rebelaron al mismo tiempo, pero de alguna manera estos seres, como ya se dijo en los otros estudios, estos seres, según el libro de la carta del apóstol Judas, allá en el Nuevo Testamento, están presos actualmente. Ahora mismo, en este mismo instante, ellos están presos bajo prisiones de oscuridad, con cadenas, encadenados, hasta el día del gran juicio, ¿okay? O del juicio del trono blanco, por el simple hecho de haber cometido este pecado de que los acusa la Biblia de fornicación. Se le considera fornicación porque hay varias razones, o hay un par de razones por lo menos que salten a la vista. Como eran ángeles, no estaban supuestos a haber buscado una relación íntima, sexualmente hablando, con las hijas de los hombres, que en realidad se refiere a las mujeres con esta frase. Esa es una de las razones. La otra es que abandonaron su propia morada. Según dice Judas, dice que hablando de Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, dice que al igual que aquellos, en este caso que los ángeles, porque Judas está hablando allí en ese momento de los ángeles, y entonces como menciona después, primero menciona a los ángeles y después menciona a Sodoma y a Gomorra, pues entonces en ese orden, de acuerdo con el idioma español o el castellano, me imagino que el inglés también, para poderse referir en el mismo contexto a los ángeles de que habló primero, porque ahora está hablando supuestamente de Sodoma y Gomorra, entonces tiene que referirse a ellos como a aquellos. Entonces dice Judas allí que Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, de igual manera que aquellos
los ángeles, cayó en fornicación, ¿ok? O no dice directamente si cayó en fornicación, pero si el pecado fue de igual manera que aquellos, el pecado de Sodoma y Gomorra, y el pecado de Sodoma y Gomorra fue fornicación, entonces quiere decir que los ángeles, o estos hijos de Dios, entre comillas, cometieron el pecado de fornicación. Se considera fornicación por Dios. Dios lo considera fornicación este pecado porque dejaron su propia habitación, su propia morada, se rebajaron de alguna manera en su nivel que debían haber mantenido y su integridad espiritual. Dejaron eso para materializarse y venir a tener las relaciones sexuales que tuvieron con las mujeres a las cuales les engendraron estos niños, estos seres, estos gigantes. ¿Ok? Entonces, de ahí que todavía queden aquí para leer hoy, terminar si así se puede hacer, terminar estos comentarios, estos estudios, estos videos sobre los gigantes de la Biblia. Se nos dieron, como estaba diciéndoles, 8 pruebas, se nos dan aquí 8 pruebas de que los hijos de Dios de que habla Génesis 6 del 1 al 4 eran ángeles. Y vamos a comenzar hoy leyendo a partir de las 6, la prueba número 6, que dice así. Este comentario dice de la siguiente manera: el único escrito que enseña que los ángeles son asexuales, Mateo 22:30, no dice claramente que lo sean. Únicamente declara que en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. El propósito de este versículo es demostrar que los hombres y mujeres que tienen parte en la resurrección no se casan ni necesitan hacerlo con tal de conservar la existencia de su especie. Esa es la razón por la que se dice, de la manera que se dijo en Mateo 22:30, que los que alcancen la resurrección de entre los seres humanos no van a tener, serán como en el cielo, serán como los ángeles de Dios. ¿Okay? No se darán en casamiento, no se casarán ni se darán en casamiento. Eso no quiere decir que los ángeles sean asexuales, sino oigamos la explicación. Vamos, para no apartarme yo a explicarlo en mis propias palabras. Oigamos mejor aquí entonces, mientras yo voy leyendo, perdón. Repito, el propósito de este versículo es demostrar que los hombres y mujeres que tienen parte en la resurrección no se casan ni necesitan hacerlo con tal de conservar la existencia de su especie. En el estado de resurrección, ellos viven para siempre, pero no como seres asexuales. La Biblia enseña que toda persona continuará siendo corporalmente como lo fue desde su nacimiento en toda la eternidad. Pablo dijo que todos tendrán su propio cuerpo en la resurrección. Vamos a ir un momentico, vamos a leer 1 Corintios capítulo 15, versículos del 35 al 38. 1 Corintios 15. Primera de Corintios 15, del 35 al 38. Ok, ya estamos llegando. Dice, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, dice Pablo, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea el de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. ¿Okay? Entonces esta es la escritura que se usa para asegurar de que cada cual a la hora de la resurrección tendrá su propio cuerpo. Tal vez
tal vez pasen años y queden los huesos o todo esto, pero yo siempre he tenido que comparar la escritura que está en Ezequiel 37, creo que es, donde está la famosa escritura que le llaman el valle de los huesos secos. Porque hay gente que pregunta, ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo vas a llegar con tu propio cuerpo? Si el cuerpo se hace la comida de los gusanos, si te lleva 40 años muerto, se lo comieron los gusanos y eso nada más que bueno. De la misma manera, yo me imagino, y me parece que estoy correcto, tal vez no. Yo mismo me doy a mí mismo el 97 o 98% de estar correcto, de posibilidades de estar correcto en mi análisis, ¿ok? Cuando leemos en Ezequiel capítulo 37, donde Dios le da a este gran ejército, a esta muchedumbre de huesos secos que habían allí, les dio vida, ¿ok? Les puso carne, les puso tendones, les puso todo lo necesario para llevar a cabo aquel gran levantamiento del ejército de muertos, que cuando Dios le dijo a Ezequiel, sopla, llama al viento, llama al espíritu y sopla y pregónale al espíritu y mándale al espíritu que sople sobre estos muertos para que tengan vida. Así que me imagino yo que esta es una buena escritura para hacer una comparación y tener una idea de cómo pueda llegar a ser esta situación. Entonces, volvemos otra vez a la prueba número 6 de 8 que vamos a leer hoy, con respecto a que los ángeles, que los hijos de Dios mencionados en Génesis 6, del 1 al 4, sean ángeles. Dice, si alguno es varón, continúa diciendo esta nota aquí, continuará siéndolo con todas sus partes corporales. Si alguna es mujer en su vida, será resucitada como tal, a pesar de que su cuerpo cambie de mortalidad a inmortalidad, como dice 1 Corintios 15, del 35 al 54, con un poco más larga la lectura. No existe nada en la lectura que acabamos de leer, porque yo leí desde 1 Corintios 15, desde el 35 al 38, para ahora aquí, para poder hablar con respecto a si la mujer va a ser, para poder comprobar si la mujer va a seguir siendo mujer y el hombre va a seguir siendo hombre después de la resurrección, con el cuerpo nuevo. Se lee también desde el mismo principio que yo leí, capítulo 15 de 1 Corintios, verso 35, pero hasta el versículo 54. La lectura que acabamos de leer hace un rato llega hasta el verso 38, pero este va a ser hasta el 54 si se llegara a leer. No lo voy a leer. Pueden leerlo ustedes en su casa después. 1 Corintios 35, 1 Corintios 15 del 35 al 54. Dice, no existe nada en la resurrección que pueda deformar al hombre y la mujer. Okay. Cristo continuó siendo un hombre después de su resurrección, y así lo harán los demás varones. A lo largo de todas las escrituras se habla de los ángeles refiriéndose a ellos como hombres. No se registran ángeles femeninos, hombres o varones, más bien. Aquí la traducción al español tal vez no recordaron que podían llamarse o podía decirse o catalogarse como varones. Dice, no existe nada en la resurrección que pueda deformar al hombre y la mujer. Cristo continuó siendo un hombre después de la resurrección y así lo harán los demás varones. A lo largo de todas las escrituras se habla de los ángeles refiriéndose a ellos como varones u hombres. No se registran ángeles femeninos. Es lógico decir entonces que la mujer fue creada específicamente para la raza humana con el fin de poder conservar su existencia, y que todos los ángeles fueron creados varones, puesto que su especie se conserva en existencia sin que se necesite el proceso de reproducción. Desde el comienzo, los ángeles fueron creados en millares, y se nos da la escritura de Hebreos 12:22 para comprobar eso, que es donde dice la escritura,
habéis llegado, os habéis acercado a la compañía de miles de millares de ángeles. ¿Ok? Mientras que las multitudes, dice, desde el comienzo los ángeles fueron creados en millares, Hebreos 12, 22. Mientras que las multitudes humanas comenzaron con un par, Adán y Eva, a quienes se les ordenó que se reprodujeran y por consiguiente que hicieran las multitudes según muchos pasajes. Ok, perdón, vuelvo a leer. Los ángeles fueron creados por millares, Hebreos 12, 22, mientras que las multitudes humanas comenzaron con un par, Adán y Eva, a quienes se les ordenó que se reprodujeran y por consiguiente que hicieran las multitudes. Según muchos pasajes, está claro que los ángeles tienen cuerpos espirituales tangibles, con partes corporales que se parecen a los hombres y que han realizado actos iguales o superiores a los del varón humano. Leamos Hebreos 13:2 un momentito. Mejor no vamos a ir porque allí hay una nota que quería leerle, me manda aquí a leer esta otra nota en Hebreos 13:2, pero la nota habla de, creo que son 100 veces en las que un ángel o los ángeles se aparecen como hombres a seres humanos en particular. No vamos a ir allí porque en realidad no tiene nada que ver esta nota a la que se nos manda con el estudio directo de los ángeles. Solamente para comparar los ángeles, para que se vea que los ángeles, así como se dice aquí, se está estableciendo que ellos tuvieron relaciones sexuales con las mujeres. Esta nota nos lleva a ver las diferentes cosas y oportunidades y circunstancias en las que los ángeles se aparecieron en la Biblia a hombres y personas. Habla de Manoa y de la mujer que eran los padres de Sansón. Habla de Jefté, de una cantidad de gente de Jacob, en la que se aparecieron, a quienes se les aparecieron ángeles. Entonces, el hecho de que algunos ángeles no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, Judas versículo 6, para cometer pecado, ayuda a comprender cómo pudieron ellos cometer el pecado sexual. La palabra griega para morada es oiketerión. Solo se usa 2 veces en las Escrituras para describir los cuerpos de los hombres que son cambiados a cuerpos espirituales. En 2 Corintios 5:12 dice esto. Y para describir a los ángeles que tienen un cambio corporal o se rebajan de cierta manera. Judas 6:7. O sea que la misma palabra griega oiketerión, que significa mayormente habitación, morada, es la que se usa en estos dos casos para hablar en 2 Corintios 5:2 de los cuerpos de los hombres resucitados, los cuerpos resucitados o espirituales, del cambio que hay, que el cambio que se lleva a cabo entre el cuerpo físico que tenemos ahora al cuerpo espiritual que vamos a tener de parte del Señor, que está preparado para nosotros. Y también la palabra oiketerión sirve para hablar de lo que se usa para enfatizar la forma en que se rebajaron y se humillaron estos ángeles al venir a tener relaciones con las mujeres, las hijas de los hombres. Dice que se usa para eso, para los cuerpos nuestros que vamos a tener después, los resucitados, los espirituales, y para describir a los ángeles que tienen un cambio corporal o se rebajan de cierta manera. Judas versos 6 y 7. En el Nuevo Testamento esto ayuda a explicar la historia del Antiguo Testamento referente a los ángeles que viven contra la naturaleza y que producen gigantes. Y después que se llegaron, tuvieron relaciones, entre paréntesis, los hijos de Dios, ángeles, con las hijas de los hombres. Como dice Génesis 6:4 y otros pasajes lo confirman. Vea la nota en 2 de Pedro 2:4, o las notas que ya las leímos ayer, el otro día cuando hicimos el segundo video. Vea las notas en 2 de Pedro 2:4 y Judas 6:7. Y la palabra ángeles en el índice también de esta Biblia. Pero eso también puede ser como la misma nota de Hebreos 13:2.
también se va se va a repetir los mismos comentarios. Prueba número 7. Ya terminamos la número 6. Con las 8 pruebas de las 8 que se dan aquí para probar que los hijos de Dios, de que habla Génesis 6, eran ángeles. Ya terminamos la 6, vamos a empezar a leer la 7 ahora. Existen 2 tipos de ángeles caídos. Aquellos que están sueltos con Satanás y que serán arrojados a la tierra durante la tribulación futura, Apocalipsis 12, del 7 al 12, y aquellos que están ahora atados en el infierno por cometer lo que la Biblia llama fornicación. 1 Pedro 2:4, Judas 6 y 7. Si los que se encuentran en el infierno no hubiesen cometido el pecado adicional de la fornicación, aún estarían sueltos con nosotros para ayudar a Satanás en el futuro. Su confinamiento actual comprueba que cometieron algún pecado además de la rebelión original con Satanás. Está muy claro entonces que se trata del pecado sexual, según Pedro 2:4 y Judas 6 y 7, el cual identifica a este tipo de ángeles caídos como los hijos de Dios de Génesis 6, 1 y 4, o 1 al 4. Ok, esa fue toda la prueba número 7. Vamos a comenzar a leer la número 8 entonces. Dice: en primera de Pedro, esta es la número 8, prueba número 8, que es un poquito larguita, ¿ok? Pero está bien. Aquí todavía tenemos tiempo, llevamos 22 minutos. En primera de Pedro 3, del 19 al 20, vemos que Cristo fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca. ¿Quiénes son estos espíritus encarcelados? Sino los ángeles que en algún tiempo vivieron en contra de su naturaleza, en pecado con las hijas de los hombres. Génesis 6, del 1 al 4. Podemos leer el que hace los vientos sus mensajeros. Salmos 104:4, Hebreos 1, 13 al 14. Si los ángeles son espíritus, entonces podemos concluir que los encarcelados a quienes Cristo predicó eran ángeles y los hijos de Dios, que se mencionan en Génesis 6, especialmente debido a que ellos desobedecieron en los días de Noé, mientras se preparaba el arca. El propósito en sí del diluvio de Noé fue destruir a los descendientes gigantes de estos ángeles, conocidos como los hijos de Dios, quienes se llegaron a las hijas de los hombres. ¿Okay? Y se nos manda a la página 2284 para leer allí, a ver, 84, vamos a repasar un poquito. Se nos manda a la página 2284 a leer lo que aquí se llama 10 pruebas de que los espíritus que están con los que Cristo se encontró cuando bajó al infierno, estos espíritus encarcelados a los que Cristo les predicó, que más bien no es ni prédica, como no sé si lo expliqué el otro día, si esto salió a relucir el otro día, pero estos espíritus no son hombres. Cristo no fue a predicarle a hombres. Esta prédica de Cristo en el infierno no fue a hombres, sino a espíritus, que es lo que se va a tratar de esclarecer aquí ahora. Por eso usted nos manda a esta página 2284 para que leamos respecto a 10 pruebas que dan estos comentarios. Está este comentarista de que los espíritus a los que Cristo les predicó eran ángeles. Entonces, también, no sé, como estaba diciendo ahorita, no recuerdo si esto se habló en detalle, pero la palabra queruso es la que se usa aquí cuando, en primera de Pedro, cuando Pedro dice que Cristo fue y le predicó a los espíritus encarcelados. Le predicó, eso de predicó, cuando Pedro habla de eso, no usa la palabra evangelizo, que es la que se utilizará, la correcta para si se está predicando o hablando o enseñando las buenas nuevas de salvación, el evangelio.
La palabra correcta en griego sería para eso. Si es un anuncio de las buenas nuevas de salvación, es evangelizo o evangelizo. Pero Pedro utiliza la palabra keruso, que traducida del griego viene a ser, el significado viene a ser aquello de anuncio. Cristo fue y anunció, ¿ok? Un anuncio. Entonces se especifica, este hombre, el señor Finney, el maestro Finney Jennings Day, él especifica que estos anuncios pueden ser lo mismo de cosas buenas que de cosas malas. O sea, simplemente un anunciador. En inglés él les llama, se le dice public crier, un public crier, que eso es un anunciador callejero, un anunciador público. ¿Qué pasa? Que entonces esto se especifica de manera como se está haciendo aquí ahora y como se ha hecho y como él trató siempre de hacerlo, este señor Dake, para que se tuviera claro el hecho de que no fue Cristo, que Cristo no está predicándole a los muertos el evangelio, ni que fue a perdonar, ni que fue como hacen algunos católicos también. Los católicos dicen que esta es la predica del evangelio y que por eso los muertos también se salvan después que mueren, no importa que hayan muerto en pecado y que nunca hayan aceptado a Cristo. Todas esas enseñanzas católicas. Pero aquí se está especificando el hecho de que la palabra predicó, que se traduce como predicó en español, la palabra que Pedro utilizó en griego fue la palabra keruso, que no es anunciador de buenas nuevas de salvación, no es una prédica del evangelio, sino que es un anuncio. ¿Y qué fue lo que fue a Cristo a anunciar? Posiblemente lo vayamos a leer aquí ahora. Fue a anunciar su victoria sobre la muerte. ¿Okay? Su victoria, aquella victoria que ellos no querían que obtuviera cuando comenzaron su plan, si es que así fue, satánico, de mezclar la raza para que él no pudiera venir. Pero eso es lo que enseña este señor, de que Cristo llegó allí a anunciarles, a dejarles saber, mira, llegué, ¿ok? Así que no se salieron con la suya. Esa es la idea. Vamos a ver entonces las 10 pruebas que nos quiere dar este señor de ahí, con respecto a que los espíritus estos a los que Cristo les predicó y les anunció eran ángeles. Entonces, 10 pruebas, dice aquí. Número 1. 10 pruebas de que los espíritus son ángeles. 1 de Pedro 3:19. Número 1. Ellos pecaron en el tiempo de Noé. Génesis 6:4. ¿Ok? Número 2. Si fueran almas humanas, entonces no especificaría únicamente a aquellos que pecaron en los días de Noé. ¿Por qué dice esto? Porque entonces si fueran seres humanos o almas humanas a las que se le está hablando, entonces todo el mundo tendría que estar incluido. Y ahí no está todo el mundo. ¿Ok? Todos, si fueran seres humanos, sería todo. Pues no habría no habría que especificar, como dice David aquí, de que esto simplemente se refería o se estaba dirigiendo hacia los que pecaron en los días de Noé. Si todos pecaron, en los días de Noé, después de Noé, antes de Noé. Número 3, prueba número 3 de 10. Los seres humanos nunca han sido llamados espíritus. Cuando se refieren a los espíritus humanos, siempre utilizan el calificativo espíritus de hombres. Hebreos 12:23, espíritus de toda carne. Números 16:22 y 27:16. Y espíritus de los profetas. 1 de Corintios 14:32. Los hombres tienen espíritus, pero no son espíritus. Cuando se usa la palabra espíritus sin los calificativos arriba indicados, quiere decir que se refiere a seres espirituales, como en el Salmo 104, verso 4, Hebreos 1:7 y Hebreos 1:14. Prueba número 4. Hay una prisión especial para los ángeles que pecaron antes del diluvio. 2 de Pedro 2:4 y Judas 6:7. Prueba número 5. En griego, aquí está, lo que les estaba diciendo de keruso. En griego, keruso significa predicar, que significa proclamar públicamente, anunciar algo bueno o malo. Vamos a ir a un momentico, nos manda a 2 de Corintios 1:19. Vamos a ir a 2 de Corintios 1:19 y vamos a leer una nota que tiene allí. 1:19. Ok.
griego queruso, anunciar o proclamar. Vamos a leer primero la escritura. De 2 Corintios 1:19. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. ¿Ok? Y dice aquí, del griego queruso, anunciar o proclamar como un heraldo, sin referencia al asunto que se proclama y sin incluir la idea de enseñanza. Se traduce proclamar en Lucas 12:3, pregonar en Apocalipsis 5:2, publicar en Marcos 1:45 y 5:20, en Lucas 8:39, divulgar en Marcos 7:36, enseñar en Lucas 13:10 y predicar 52 veces. Verso 19 aquí en 2 Corintios 1 y también aquí mismo en el capítulo 4 en 2 Corintios verso 5 y el capítulo 11 y verso 4, según la versión de King James en inglés. Entonces, no quiere decir griego evangelizo, ¿ves? La palabra que yo les estaba diciendo. Esta es la palabra que se usa para hablar cuando se está predicando específicamente, se hace especificación de que se está anunciando las buenas nuevas de salvación. Dice, no quiere decir del griego evangelizo, que significa buenas nuevas de salvación, como si la salvación es predicada a los humanos. Prueba número 6, que las 10 que prueban que los espíritus a los que Cristo predicó eran ángeles. Número 6. El evangelio no es predicado a los seres humanos después de muertos. Y no hay ninguna excepción con la generación de los días de Noé, o Dios haría acepción de personas. Los seres humanos están destinados a una sola muerte y después de eso, el juicio. Hebreos 9:27. Ninguna prédica después de eso puede salvarnos. Prueba número 7. No hay una prisión especial para los seres humanos que pecaron en los días de Noé y otra prisión para todos los demás que también pecaron. Todos irán al Seol o al Hades hasta el juicio. Apocalipsis 20, del 11 al 15. Prueba número 8. Cristo no hizo su anuncio a las almas humanas en el infierno, por lo que sabemos. Él liberó las almas de los justos llevándolos con él cuando ascendió a lo alto. ¿Ok? Y podemos ir un momentico para leer sobre esto en Efesios 4:8. Vamos a ir a Efesios 4:8. Efesios 4:8, ahí nos da dos notas. Vamos a ver qué dos notas nos manda él a ver ahí. Porque Efesios 4:8, vamos a leerlo. A ver. Dice la prueba número 8 aquí. Cristo no hizo su anuncio a las almas humanas en el infierno, por lo que sabemos, Él liberó las almas de los justos, llevándolos con Él cuando ascendió a lo alto. Se nos manda a Efesios 4:8. Dice aquí que dejó a los ángeles en el infierno hasta el juicio. Segunda de Pedro 2:4 y Judas 6:7. Dice que leamos Efesios 4:8 que dice, por lo cual, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Entonces las notas que se nos mandan a ver aquí son la T y la B. Vamos a ver. Dice, leamos el verso otra vez, Efesios 4:8. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Dice, primera y última profecía del Antiguo Testamento cumplida en Efesios 4:8 y Salmos 68:18. Esto sucedió en el ascenso después de 40 días de su resurrección. Hechos 1 de 3 al 11, Lucas 24:51 y Miqueas 16:19. Los cautivos que fueron llevados al cielo con Cristo eran los santos que habían muerto desde Abel hasta Cristo y a quienes Satanás había capturado en el paraíso y puesto bajo la tierra hasta que Cristo conquistó la muerte, el infierno y la sepultura o la tumba, haciéndolos libres. Hebreos 2:14 y 15, Lucas 16:23. Satanás nos tenía cautivos en las partes más profundas de la tierra. Todavía seguían vivos en alma y espíritu después de su muerte física, pero mantenidos en cautiverio, lo que demuestra la inmortalidad del alma. Él no podía llevarse cautiva a las almas extintas,
Ahora cuando un cristiano muere, no va a las partes más profundas de la tierra para estar en cautiverio, sino que va al cielo para vivir y esperar la resurrección del cuerpo. Segunda de Corintios 5:8, Filipenses 1:21 al 24, Hebreos 12, 22 al 23 y Apocalipsis 6, del 9 al 11. Entonces, la prueba número 9 de las 10 que se nos dan aquí, de que los espíritus a los que Cristo predicó en el infierno eran ángeles, la número 9 dice así: Cristo mismo, no Enoc, Noé, ni ningún hombre, predicó a los espíritus. Esto pudo ser mientras él fue al infierno. Salmos 16:10, Hechos 2:27. ¿Okay? Cristo mismo, ni Enoc, ni Noé, ni nadie más le predicó o les anunció. ¿Okay? La prueba número 10. Quienes quieran que sean estos espíritus, de 1 de Pedro 3, 19 y 20, quienes quieran que sean estos espíritus, estaban prisioneros cuando Cristo les predicó. Verso 19. Todos estos hechos nos indican que eran ángeles, no hombres. ¿Okay? Eran ángeles y no hombres. Vamos entonces de regreso a las pruebas de que los hijos de Dios eran ángeles. Dice aquí, el propósito de Satanás de producir gigantes, oiga, esta es la razón que se da aquí, esto es lo que les he estado hablando con respecto a la razón por la cual pudo llegar a ser posible que este plan se hubiera puesto en efecto o se hubiera puesto en acción, con la idea que vamos a leer aquí ahora. Oiga cómo él explica esto. Siempre tiene sentido, puede que tiene sentido la forma en que él lo presenta. No tiene que necesariamente haber sido así. Ni uno tiene que volverse un fanático y un loco para creer cosas. No. Todo se analiza de acuerdo a las escrituras. Si viene de acuerdo a las escrituras. Por eso es que a mí me gustan mucho los comentarios de este hombre, porque él, como les dije el otro día, él era una persona que él dijo que él nunca se iba a atrever a afirmar algo que él no pudiera apoyarse a sí mismo en su afirmación con por lo menos 2 o 3 escrituras. Dice aquí, el propósito de Satanás de producir gigantes, el propósito de Satanás y sus ángeles caídos era corromper la raza humana y así eliminar al linaje adámico puro, por medio del cual vendría la simiente de la mujer. Esto impediría su propia muerte y haría posible que Satanás y su reino mantuvieran el control del planeta Tierra indefinidamente. A Adán y Eva se les dijo que la simiente de la mujer debía derrotar a Satanás y restaurar el dominio del hombre. Génesis 3:15. Entonces, la única forma que tenía Satanás de evitar esta derrota ya predicha era corrompiendo al linaje adámico puro para que todo lo que saliese al mundo de la simiente de la mujer fuese hecho imposible. Esto trató de lograrlo al enviar a algunos de sus ángeles caídos a que contrajesen matrimonio con las hijas de los hombres, como se ve en Génesis 6, del 1 al 4, y al producir las naciones de gigantes por medio de ellos. Existen 2 brotes de dichos ángeles caídos que se enseñan en Génesis 6:4. Había gigantes en la tierra en aquellos días, antes del diluvio, y también después del diluvio. Después que se llegaron los hijos de Dios, ángeles caídos, a las hijas de los hombres. Cualquiera hija de hombre, Caín, Set y otros. Y les engendraron hijos a los ángeles. Satanás casi logra tener éxito con su plan durante el primer brote, ya que toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. De todas las multitudes, solo Noé y sus hijos eran los únicos adámicos puros que quedaban para ser conservados en el arca. Génesis 6 del 8 al 13 y 1 de Pedro 3, 19 y 20. El objetivo principal del diluvio era deshacerse de toda clase, de toda esta corrupción satánica, de destruir a los gigantes y de preservar el linaje adámico puro para hacer valer la garantía de la venida de la simiente de la mujer, tal como está en el plan de Dios. El haber sido derrotado antes del diluvio no impidió a Satanás intentar una vez más evitar la venida del Redentor, quien
quien sería su caída final. Satanás tenía como ventaja la promesa de Dios de no volver a enviar nunca otro diluvio universal sobre la tierra. Por lo tanto, pensó que debía hacer un segundo intento para hacerse del linaje adámico. Si estuvo a tan solo 8 personas de lograrlo antes del diluvio, sus oportunidades aumentaron considerablemente con la promesa de que no habría otro diluvio como ese. Esta es la razón por la que envió al segundo grupo de ángeles caídos a casarse con las hijas de los hombres. Una vez más, estas uniones produjeron gigantes y las razas de estos ocuparon la tierra prometida, donde la simiente de la mujer debía nacer antes de Abraham. Al verse limitado con su promesa de no más diluvio, Dios se le enfrentó al problema de destruir las razas de gigantes de otra forma. Esto explica por qué ordenó a Israel que matase a cada uno de ellos. Y oigan esto, incluyendo al último hombre, mujer y niño. Esto explica una vez más por qué destruyó a los hombres y mujeres y niños al momento del diluvio, excluyendo a Noé y a su familia. También contesta la pregunta escéptica referente a por qué los niños fueron destruidos con los adultos en el diluvio. Dios tenía que deshacerse por completo de esta corrupción con el fin de cumplir su plan eterno y dar al mundo su Redentor prometido. El Redentor ya vino, así que Satanás está guardando sus fuerzas para la última batalla en la segunda venida de Cristo. Así que según las Escrituras, está claro que sí hubo gigantes en la tierra, tanto antes como después del diluvio, y que descendieron de la unión entre ángeles caídos y las hijas de los hombres. Hasta aquí va a ser este estudio de los gigantes. Espero que haya habido y haya podido darles suficiente información y haberles dado bastante para imaginar y pensar. En el nombre de Jesús, toda la gloria y todo el honor es para Él. Doy gracias una vez más por el tiempo que me dispensan. Bendito el nombre de Jesús, bendigo a cada uno de todos ustedes en el nombre de Jesús. Que la paz de Cristo el Señor reine en sus vidas y en las de sus casas, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret.